durante una cena familiar. Sin querer choqué con mi madrastra. Ella me soltó una cachetada fuerte, ahí mismo frente a mi papá, y me dijo entre dientes: «Eres igualita a tu madre». Mi papá no dijo nada, solo se quedó callado mientras todos nos miraban. Yo me levanté de la mesa y me fui de la cena. Pero cuando regresaron a casa, los esperaba una sorpresa que no se imaginaban. Me llamo Nora, tengo 34 años, pero todo esto pasó cuando tenía 29. Vivo en Seattle, trabajo en una editorial, y trato de mantenerme lo más lejos posible de mi familia. Al menos hasta esa noche. Llevaba más de un año sin ir a casa. Mi relación con mi papá, León, siempre fue muy de buena onda, por fuera, pero muy incómoda por dentro. Hablábamos solo en Navidad o en los cumpleaños, a veces uno que otro mensaje. La verdad, nunca lo perdoné por lo que pasó después de que mi mamá murió. Yo tenía 16 años. Fue cáncer de ovario. Lento, doloroso, horrible. Mi papá se perdió por completo después de eso. Hoy lo entiendo un poco más, pero lo que no logro entender ni antes ni ahora es cómo metió a Cambria a vivir con nosotros ese mismo año. Cambria era su excompañera de trabajo. Una consultora financiera, callada, muy lista, siempre bien arreglada. Se adueñó de la casa como si ya lo tuviera planeado desde hace mucho. Primero empezó con cosas chiquitas, organizó la cocina, pintó las paredes, cambió los muebles de lugar, y luego fue por más, decidió a qué universidad debía ir, qué debía estudiar. Yo, como era más chica, traté de llevarme bien con ella al principio. Pero ella dejó clarísimo que no quería que yo estuviera en su vida. Me decía que era difícil, que tenía mal carácter, que era una malcriada. Y cuando traté de defenderme, dijo que mi mamá me había echado a perder. Le dijo a mi papá que yo necesitaba terapia, que no sabía cómo llorar la muerte de mi mamá. Y él nunca me defendió. Así que me fui. Conseguí una buena beca para una universidad estatal y me mudé a una residencia que estaba a 6 horas de distancia. Me mantuve ocupada, hice mi vida y traté de no pensar mucho en el pasado. Pero esta cena. Se suponía que era una celebración por el cumpleaños de mi papá, sus 60 años. Un número importante. Pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos fingir que éramos una familia feliz por una noche. El restaurante era uno de esos lugares modernos en el centro, por la zona de Burnside. Tenían cócteles bien fancies y hasta musgo decorativo en las paredes. Nuestra mesa ocupaba casi todo el comedor privado. El ambiente estaba tenso, como de, hola, ¿cómo estás?, pero todos queriendo estar en otro lado. Yo me senté casi al final de la mesa, junto a Marne. Marne es la hija de Cambria, de un matrimonio anterior. Es como 5 años menor que yo, y la verdad, nunca nos llevamos bien. Siempre estábamos compitiendo, aunque no fuera a propósito. Ella era la niña perfecta, la que le decía, mamá, a Cambria y recibía postre doble. Yo era la hijastra rebelde, la que nunca quiso seguir sus reglas. Pero esa noche, Marne se veía diferente. Cansada, tal vez un poco nerviosa. Me sonrió, y parecía, empática. Casi como si por fin entendiera algo. Estábamos a la mitad de la cena cuando pasó. Me paré para ir al baño, y al regresar, me hice tantito a un lado para no chocar con un mesero que traía una charola bien pesada. Al moverme, rozé la silla de Cambria, pero fue algo leve. Ni siquiera tiró su copa ni nada, solo la tocó tantito. Cambria volteó lento, me vio directo a los ojos, y me soltó una cachetada. Rápida. Fuerte. Me quedé congelada. Todos en la mesa se voltearon. Y el restaurante, que ya era medio callado, se quedó en completo silencio. Luego ella se inclinó, lo suficiente para que solo los más cercanos escucharan, y me dijo entre dientes: «Eres igual que tu madre». No dije nada. Solo miré a mi papá. Y él, estaba viendo su puré de papa, como si ahí estuvieran los secretos del universo. No esperé nada de él. Ni una palabra. Ni una mirada. Nada. Y ahí estaba yo, con toda su familia,
y medio Portland viendo, como si nada hubiera pasado. Así que me fui. No lloré en el coche, no grité, ni siquiera le llamé a nadie. Solo manejé de regreso al Airbnb que había rentado y me senté en la cama, todavía con el abrigo puesto. La ciudad seguía con su ruido afuera, pero yo me quedé completamente quieta, viendo al piso. Sentí que algo dentro de mí se rompió, no fue algo fuerte, fue silencioso. Como ese último hilito de un suéter viejo que ya no aguanta más y se revienta. Saqué mi laptop y empecé a escribir. Al principio, solo era para sacar todo lo que traía, como si escribiera en un diario. Pero mientras más escribía, más me daba cuenta de cuánto tiempo llevaba guardándome todo. No era solo la cachetada. Era todos esos años de silencio, de hacerme sentir que yo era el problema. Era como mi papá dejó que Cambria reescribiera la historia de nuestra familia como si mi mamá nunca hubiera existido. Así que lo publiqué. No con mi nombre real, claro. Lo subí a un subreddit que había estado leyendo desde hace años, criados por narcisistas. Puse nombres falsos. Conté todo. La cachetada, la cena, los años de antes. Pensé que tal vez unas cuantas personas lo leerían, que a lo mejor alguien comentaría algo como: «No estás loca». Pero no, explotó. Miles de votos positivos, cientos de comentarios. Gente compartiendo sus propias historias, diciéndome que me creían, que no estaba exagerando, que el haberme quedado callada todos esos años no era cobardía, era sobrevivir. Y luego Marne me mandó un mensaje. Fue cortito. Nora, leí tu publicación. Sé que eres tú. Y te creo en todo. ¿Podemos hablar? Nos vimos al día siguiente en una cafetería chiquita, cerca de Powell's Books. Yo iba nerviosa, pero ella llegó sin maquillaje, en sudadera y con las uñas sin pintar. Nada que ver con la Cambria Junior de antes. Se notaba que tampoco había dormido. Y lo que me dijo, me sorprendió. Me dijo que desde hace tiempo sospechaba que algo no estaba bien. Que Cambria no era igual con ella que con los demás. Que había escuchado cosas raras, conversaciones extrañas. Que se sentía sola, controlada. Y que la cachetada también había sido su límite. Yo no sabía lo que te estaba haciendo, me dijo. En serio, no sabía. Pero esa noche todos vieron quién era Cambria de verdad. Marne y yo hicimos un plan. No era para vengarnos, era para decir la verdad. Cuando ellos regresaron de la cena, medio tomados, pensando que todo iba a estar tranquilo en la casa, yo ya estaba ahí. Marne también. Y en la mesa de centro, había una carpeta llena de papeles. Adentro estaban todas las pruebas. Capturas de pantalla de mensajes de texto de Cambria, fotos viejas, cosas que había guardado durante años en una carpeta olvidada de Dropbox. Había fotos de momentos donde ella me acorralaba en la cocina, con el dedo en mi cara. También estaban unas cartas de mi mamá, las encontré en su joyero, después del funeral, donde hablaba de lo que pensaba de Cambria, cosas que nunca me dijo en persona. Había hasta documentos que mostraban que Cambria ya veía a mi papá antes de que mi mamá muriera. Todo estaba ahí. Todo. El ambiente en la sala se sentía como si el aire estuviera cargado, como si algo fuera a explotar. Voy a pausar aquí, solo para que te imagines. Mi papá estaba parado en la puerta, con la llave todavía en la mano, viéndome sentada tranquila en el sillón, con la carpeta de pruebas abierta sobre la mesa. Cambria venía justo detrás de él, hablando, todavía en modo cuento bonito, sobre cómo fue la cena. Pero cuando nos vio a Marne y a mí, Marne parada justo a mi lado, se detuvo en seco. El silencio que llenó la sala no era como el del restaurante. Este era pesado. Te apretaba el pecho. Te hacía sentir como si hasta tus pensamientos hicieran más ruido que todo lo demás. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá despacito, dejando las llaves sobre la mesa. La cara de Cambria cambió antes de que siquiera llegara a ver bien los papeles. Dura, seria. Ese era su talento, siempre sabía cómo reaccionar, nunca la agarraban desprevenida. Pero por primera vez, noté algo distinto.
No era miedo. No era culpa. Era cálculo. Ya estaba inventando su nueva versión de los hechos en su cabeza. Y fue Marne la que rompió el silencio. Fue la primera en hablar. Su voz no temblaba, pero tampoco sonaba segura. Tienes que ver lo que hay en esa carpeta, papá, le dijo Marne. Él nos miró a las dos, y luego bajó la vista hacia los papeles. Se sentó despacito en el sillón, tomó la primera hoja y empezó a leer. Era una impresión de la publicación que había hecho en Reddit. Le borré los nombres y cambié algunos detalles para que no se notara que era yo, pero todo estaba ahí. Cada línea, cada frase, todo lo que pasó en la cena, y todo lo de antes también. Sin exagerar, sin adornar. Solo la verdad. Mientras leía, vi cómo su cara cambiaba de color. De rosita, a blanco, y luego a un gris raro, como si algo dentro de él se estuviera apagando. Sus manos temblaban un poco, apretando las hojas por las orillas. Cambria estaba ahí, parada con los brazos cruzados, la cabeza ladeada, como si esperara que alguien soltara un chiste. Esto es ridículo, dijo, con ese tonito agudo de siempre. Los dos están siendo unos exagerados. Ella, como siempre, toda dramática. Ay, me quiere destruir. Me odia. No dije nada. Ni falta hacía. Marne se inclinó y le pasó la siguiente hoja a mi papá. Era una captura de pantalla. Un mensaje que Cambria le mandó a Marne hace 2 años. Decía: tu hermana siempre será un problema, hasta que tu papá por fin la vea como lo que es, una versión malagradecida de su madre moribunda. Él lo leyó. Y luego lo volvió a leer. Vi cómo Cambria se movía incómoda, como si por fin algo le pesara. Eso está fuera de contexto, dijo rápido. Era una broma. Mala, sí, pero una broma. Parezco que me estoy riendo, le contestó Marne. No gritó. Pero sus palabras se sintieron más fuertes que cualquier otra cosa dicha en toda la noche. Siguió pasando las hojas. Ahí venían cartas que mi mamá escribió antes de morir. Las tenía guardadas desde hace años, pero nunca se las había enseñado a nadie. En esas cartas, mi mamá hablaba de cómo le preocupaba la amistad de mi papá con Cambria. Decía que todo se estaba volviendo muy personal, muy rápido. Y aunque sabía que mi papá nunca lo iba a admitir mientras ella estuviera viva, sentía que algo estaba cambiando. Y lo que más miedo le daba, era por mí. Y ahí estaba todo. Negro sobre blanco. La verdad, por fin, frente a todos. Era su letra. Sus palabras. Sus advertencias. Mi papá cerró la carpeta. Se quedó así, callado, mucho rato. No dijo ni una sola palabra. Y claro, Cambria, en cuanto notó el silencio, lo vio como su oportunidad. Intentó de nuevo. Te está envenenando, León dijo, señalándome. Lleva años aferrada a esas historias retorcidas del pasado. ¿De verdad crees que es casualidad que haya regresado justo ahora, en tu cumpleaños? ¿Y con una carpeta llena de mentiras? Te está manipulando. Tú sí le diste la bofetada, soltó Marne, firme. Cambria la miró entrecerrando los ojos. Claro. Estás de su lado porque siempre has estado celosa, le soltó. ¿Crees que no me he dado cuenta de lo fría que estás últimamente? Yo conocía ese tono. Ese cambio de táctica. De hacerse la víctima, a atacar con todo. Estaba intentando que Marne dudara de sí misma, como antes. Que regresara al redil. Ese truco le había funcionado por años. Pero esa noche, vi cómo la mandíbula de Marne se tensó. Fue la primera vez que vi quién eres de verdad, le dijo. La forma en la que la miraste. Las cosas que dijiste. La bofetada, frente a todos. Y luego, actuaste como si se lo mereciera. Se volteó hacia mi papá. Y tú, solo te quedaste ahí, como si no pasara nada. Como si eso fuera normal. Él seguía sin decir nada. Solo miraba al vacío.
la mandíbula apretada, respirando despacito. Hasta que por fin se levantó. No nos volteó a ver. Solo miró a Cambria. Cuando habló, su voz era bajita, pero se sentía pesada. Fría. Me dijiste que Nora exageraba. Que era difícil. Que lo único que quería era castigarme por seguir con mi vida. Cambria no respondió. Solo lo miraba. Se fue por tu culpa, dijo él. No saltó Cambria de inmediato. Se fue porque no soportaba dejar de ser el centro de tu mundo. Siempre me odió. Desde el día 1. ¿Crees que no lo sentí? Tenía 16 años, le contesté. Cambria apretó los labios. Su cara se retorció, como si ya no supiera qué más decir. Pero todavía no soltaba la toalla. Lo miró como si él la hubiera traicionado. Yo lo di todo por esta familia, le dijo. ¿Tú crees que aguanté la actitud de tu hija, tus silencios cobardes y tu depresión por gusto? Yo saqué adelante esta casa mientras tú te hundías en tu culpa por años. ¿Y ahora vas a creerle a ella antes que a mí? Él no le respondió. Ella se quedó esperando. Pero él seguía sin decir nada. Entonces agarró su bolso. Qué patético, dijo. Ya terminé aquí. Y se fue. Salió por la puerta principal y la cerró de un portazo. El sonido rebotó por toda la casa. Pero ese silencio que dejó era distinto. Mi papá se volvió a sentar. Marne y yo nos quedamos quietas. Por primera vez en muchos años, no me sentía tensa en esa casa. No sentía esa necesidad de estar explicando, justificando mi versión de las cosas. Ya se había dicho todo. Todo lo que realmente importaba. Aunque la parte más difícil, la verdad, ni siquiera había comenzado. Y la verdad, no estaba segura de que estuviéramos listas para eso. Después del portazo, el silencio no fue de esos que te calman. Era de los que te hacen ruido por dentro. Podías escuchar el zumbido del refri desde la cocina. El tic-tac suave del reloj viejo que estaba arriba de la puerta. Y el ruido lejano de los carros en la calle. Y debajo de todo eso, podía sentir mi corazón latiendo fuerte. No por miedo, sino por algo más, como agotamiento. Pero no físico. Era emocional. Mi papá se quedó sentado en la orilla del sofá, con las manos entrelazadas, colgando entre las rodillas. Se veía más chico que siempre, más viejo. Como si los años de pronto se le hubieran caído todos encima. En esos 10 minutos. ¿No sabías que ella te mandó eso?, le preguntó a Marne, tranquilo. No, dijo Marne, bajito. Fue peor. Yo me lo guardé todo. No dije nada. Ni siquiera confiaba en mí misma. Se volteó hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Solo cansancio. De ese cansancio que carga a alguien cuando lleva demasiado tiempo ignorando lo que tiene enfrente. ¿Te guardaste todo esto para ti? ¿Por cuánto tiempo?, me preguntó. Me encogí de hombros. Ya ni sabía. Había dejado de contar. Él soltó el aire como si apenas estuviera cayendo en cuenta. Como si de pronto entendiera que todo lo que había construido en su vida estaba basado en una mentira que él mismo eligió creerse. Y la verdad, hubiera sido muy fácil meterme en ese momento y decir: ¿ves? Te lo dije. Soltar todo lo que traía guardado. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque vi en su cara que por fin estaba empezando a ver todo por su cuenta. Solo. Sin que yo le tuviera que explicar más. El silencio nunca había sido solo no querer meterse. Era complicidad. Y él ya lo sabía. Lo que más me sorprendió fue que Marne se quedara. No tenía por qué hacerlo. Esta bronca ni siquiera era realmente suya. Pudo haberse ido en cuanto Cambria salió por la puerta. Y volver a su mundo bonito y tranquilo. Ese que había construido con tanto cuidado a la sombra de Cambria.
Pero no. Se sentó en el sillón frente a papá, cruzando las piernas como si fuera una niña otra vez. Como si eso lo hubiera hecho 1000 veces ahí. Yo me senté frente a ellos. Y me quedé viendo por un rato a 3 personas. Que por muchos años habían fingido ser una familia. Porque eso era lo que se suponía que tenían que ser. Pero esta vez, nadie estaba fingiendo. No sé cómo arreglar nada de esto, dijo mi papá, después de un rato. Mirándose las manos. Tú no puedes, le contesté. No funciona así. Él solo asintió, despacio. Pero no levantó la mirada. No hablamos mucho más esa noche. Marne y yo nos fuimos juntas. Y él no nos pidió que nos quedáramos. Creo que necesitaba ese rato solo. La casa se sentía densa. Llenísima de años de no querer ver nada. Dejarnos ir, en ese momento. Tal vez fue la primera decisión que había tomado sin que Cambria influyera. Marne y yo caminamos de regreso a su coche, sin decir nada. Pero no era ese silencio incómodo de antes. Siempre pensé que tú eras la fuerte, me dijo mientras abría la puerta. Parpadeé, sorprendida. Por lo que dejaste. Por cómo te fuiste. Pensé que estabas enojada y eras egoísta. Pero ahora veo que solo te estabas salvando. No supe qué decir a eso. Por mucho tiempo, yo era la difícil. Así me veían. Y ahora no sabía qué hacer con alguien que me decía, fuerte. Y más viniendo de ella, esa noche. Me quedé en el cuarto de visitas del depa de Marne. Vivía en un lugar sencillo, en el barrio de Buchmann. No era lujoso, pero se sentía cálido, con onda, más personal de lo que imaginé. Tenía las paredes llenas de frases enmarcadas y postales viejitas. El sillón tenía una cobijita tejida que me recordó a las que hacía mi mamá con gancho. Nos quedamos platicando hasta las 2 de la mañana. Hablamos de cómo fue crecer, de lo diferente que había sido para las dos, aunque viviéramos bajo el mismo techo. De cómo Cambria siempre nos puso una contra la otra, sin que nos diéramos cuenta. Siempre me hizo sentir que yo era la razón por la que las cosas salían mal, me dijo Marne, acostada de lado, viendo al techo. Hasta cuando era una niña. Asentí con la cabeza. Nos hizo eso a todos. Sobre todo a papá, le dije. ¿Tú crees que de verdad no se daba cuenta? Me quedé pensando. Creo que no quiso verlo. Porque si lo veía, tenía que aceptar todo lo que nos hizo. A ti, a mí. A mamá. Marne no contestó, pero su mano buscó la mía en el sillón y me la apretó despacito. Por primera vez en nuestras vidas, no éramos rivales. Éramos sobrevivientes de la misma guerra. Los días que siguieron fueron más tranquilos, pero también más pesados. No regresé a Seattle luego. Me quedé un rato en Portland, trabajando a distancia desde la casa de Marne y yendo a ver a papá cada 2 días. Siempre estaba solo ahora. Cambria se había ido a vivir con una amiga a Lake Oswego. Según eso, era temporal. Eso nos dijeron. Papá no hablaba mucho cuando lo visitaba, pero siempre estaba haciendo algo, limpiando, moviendo cosas, tallando la cocina que ni sucia estaba, sacando cajas del garaje. Como si tratara de descubrir qué cosas en esa casa eran realmente suyas. Y cuáles eran de ella, aunque siempre hubieran estado ahí. Marne también lo visitaba. A veces íbamos juntos, a veces por separado. Pero los 3 nunca volvimos a hablar de lo que pasó en el restaurante. Era como si tocar ese tema rompiera la tregua frágil en la que vivíamos. Una tarde, lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con un álbum de fotos viejo frente a él. De esos de antes, cuando las fotos se imprimían y se guardaban en hojas de plástico, no en el celular. Pasaba las páginas despacito, como si cada foto necesitara su propio momento. Este era de tu mamá, dijo sin levantar la vista. Ella hizo este álbum el verano que fuimos a Cannon Beach contigo. Me acordé de ese viaje. Yo tenía como 9 años. Me la pasé juntando conchitas rotas y haciendo castillos de arena chuecos.
Mamá traía ese sombrero de paja horrible que tanto le gustaba, y papá hasta sonrió. Me acuerdo justo por eso, porque fue raro verlo así. Escribió notitas debajo de algunas fotos, dijo mientras pasaba a otra página. Ahí estaban, letritas chiquitas y bien hechas, escritas con cuidado bajo cada imagen. La primera posa de Nora. El mejor sándwich de queso en Oregón. La quemada horrible de Sol de León. Se detuvo en una que decía, muchas risas hoy. Espero que se queden. Ninguno dijo nada, pero yo sabía lo que pensaba. Esa risa no se quedó. Se fue en silencio. Perdida en todo el silencio que vino después. Creo que me olvidé de quién era yo cuando ella murió, dijo. Tenía miedo. Me sentía solo. Y Cambria llenó ese vacío tan rápido que ni lo pensé. Sé que lo dije, pero eso no es una excusa. No, no lo es, le dije. Asintió lento. Lo siento. Y aunque con eso no se arregló todo. Fue un comienzo. Aún no sabíamos nada directamente de Cambria. No había llamado, ni mandado correos, ni se había aparecido. Y la verdad. Yo ya ni esperaba que lo hiciera. Cambria no era de las que regresan nomás porque sí. Si volvía, era porque ya traía un plan. Y una parte de mí tenía miedo de que allá afuera anduviera contando su propia versión de la historia. A ver quién se la creía. Pero algo me decía que todavía no habíamos escuchado lo último de ella. Ni una semana después de ese pleito fuerte, todo empezó a calmarse un poco. Como si el polvo por fin se empezara a asentar. Pero en lugar de mostrar ruinas, reveló la estructura torcida donde habíamos estado viviendo por años. Mi papá seguía ordenando papeles, como si intentara encontrar sentido a todo. Marne ya había regresado al trabajo, pero hablábamos diario. Yo cambié mi vuelo varias veces. Sentía que algo no estaba cerrado. Como si faltara la última parte de una historia. Y entonces llegó la carta del abogado. Resultó que Cambria no había terminado, para nada. Había metido papeles para una separación legal y al mismo tiempo estaba pidiendo pensión y quedarse con la casa. Sí, con la misma casa que mi mamá escogió, la misma donde ella puso casi todo el dinero del enganche con una herencia que le dejó su papá. Según Cambria, sus 15 años de trabajo emocional le daban derecho a todo. También pidió algunas cosas de la casa que decía que eran suyas, incluyendo, quién sabe por qué, una colección de tazas de té antiguas que habían sido de la abuela de mi mamá. Dijo que mi mamá se las había regalado antes de morir. Una mentira tan ridícula que solté la carcajada cuando lo leí. Está tratando de fregarte con puro papeleo, le dije a mi papá cuando me llamó. Pero él no se rió. Parecía alguien que apenas estaba despertando de una anestesia. Dolorido, confundido. Como si apenas se diera cuenta de todo, sin saber cuánto tiempo había estado dormido. Nos juntamos con una abogada. Una amiga de Marne nos recomendó a una mujer súper lista y directa que se llamaba Samira, experta en casos de divorcios bien pesados. En cuanto le contamos todos los mensajes, las fotos, hasta una carta que mi mamá había dejado, Samira levantó una ceja y dijo: «Esto no va a salir como ella cree», dijo Samira. Y tenía razón. Resultó que Cambria nunca estuvo legalmente incluida en las escrituras de la casa. Ella pensaba que tenía derecho a la mitad por todos los años de matrimonio, pero la casa se había comprado antes de que se casaran. Y mi papá nunca hizo nada para ponerla legalmente a su nombre. O sea, la casa era 100% de él, y técnicamente también parte del patrimonio de mi mamá. ¿Y te acuerdas de esas tazas de té? Pues sí, mi mamá había hecho una lista con todas sus cosas valiosas antes de morir. Encontré ese documento ayudando a mi papá a limpiar el sótano. Ahí, clarito decía que esas tazas eran para Nora cuando cumpliera 30 años. Yo ya tenía 34. No se lo dijimos a Cambria de inmediato. Esperamos hasta el día de la mediación. Y ahí llegó ella, bien puesta con un traje beige todo tieso, súper digna y con esa actitud de «a mí nadie me gana». Su abogado,
un chavo que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, apenas si revisaba sus papeles. Mientras tanto, Samira empezó a soltar bomba tras bomba. Mensajes de texto. Documentos de propiedad. La lista de herencia. También presentamos una publicación completa que Cambria había puesto en Reddit, junto con una nota del terapeuta familiar que habíamos consultado. En esa nota decía que todo ese show me había causado un montón de angustia emocional y había abierto heridas viejas del trauma por la muerte de mi mamá. Vi cómo a Cambria se le fue descomponiendo la cara. Parpadeó varias veces, intentó decir algo. Su abogado le puso la mano en el brazo, como para calmarla. Y Samira nomás sonrió. Estamos dispuestos a dejar todo esto en paz, dijo. Sin escándalos, pero tiene que quedar claro, ella no va a recibir nada de la casa, ni de los bienes que aparecen en el testamento, ni pensión. Si se niega, vamos a presentar una contrademanda por daño emocional, interferencia con la herencia, y daño intencional. Y claro, también estamos dispuestos a compartir esos mensajes con la familia y conocidos. Tu llamada, dijo Samira. Cambria se quedó callada un rato, con los puños apretados sobre las piernas. Miró a mi papá. Pero él ni siquiera le devolvió la mirada. Entonces ella solo asintió, con los ojos llenos de coraje. Se acabó. Los meses que siguieron fueron, en su propia forma rara, un proceso de sanar. Mi papá empezó a ir a terapia por voluntad propia. Me llamaba una vez a la semana solo para platicar. A veces compartía algún recuerdo de mi mamá, cosas que no se había atrevido a decir en años. Marne y yo nos volvimos más cercanos de lo que jamás fuimos de niños. Fuimos juntas a la costa, revisamos cajas de fotos viejas y nos reímos de todas las locuras que hacían nuestros papás. Sacamos las tazas de té del almacén y las usamos por primera vez. Eran de porcelana fina, frágiles pero hermosas. Las iniciales de mi mamá estaban grabadas en la parte de abajo de cada una. Cambria simplemente desapareció. Supimos que se mudó a un condominio chiquito en Tigard. Intentó contactar a algunos familiares para contarles su versión, pero ya demasiada gente había visto la verdad. El silencio que antes la protegía, ahora solo la aislaba. Y la casa. Mi papá tomó una última decisión. Me firmó el 50%. Es lo que tu mamá hubiera querido, me dijo. Es lo que debía haber hecho hace años. No hicimos fiesta, ni quemamos nada, ni gritamos, ni lloramos, ni publicamos nada en redes. Solo desarmamos, en silencio, la historia falsa que Cambria había construido durante años. Y con eso fue suficiente. A veces, la venganza no tiene que ser dramática ni cruel. A veces, basta con decir la verdad, y verla resistir el peso de tantas mentiras. A veces, la mejor venganza es vivir en la casa que alguien quiso quitarte, con tu nombre en la escritura, tu hermana en la habitación de visitas, y las tazas de té de tu mamá en tus manos, sabiendo que ya nadie te puede quitar nada nunca más.